Nuevamente estamos abordando algunos versículos de este capítulo 25. La semana pasada lo iniciamos, quiero comentar esto como introducción, y pudimos acercarnos a la parábola de las vírgenes, de las 10 vírgenes, que de manera general habla de la preparación, pero también habla de la actitud que tomaron las vírgenes prudentes, que fueron pacientes, que supieron esperar y que supieron estar preparadas. Mas, sin embargo, las vírgenes insensatas, ellas no estaban preparadas, ellas simplemente no esperaban al esposo. Las prudentes sí, estaban preparadas. Y describimos que las antorchas, desde luego, representaban esa vida, ese testimonio, esa luz que tienen estas vírgenes, que representan, desde luego, esa comunión con Dios, esa comunión, esa dirección que el Espíritu Santo otorga a sus vidas. Y bueno, pudieron recibir al esposo. Hoy estamos abordando la parábola de los talentos, que se enfoca en las acciones, el trabajo, el servicio que el Señor espera de sus siervos. Al final de esta enseñanza podemos observar que tanto lo uno como lo otro es parte integral de la vida cristiana. Las vírgenes esperaron fielmente, pero vamos a ver que estos siervos supieron esperar trabajando, sirviendo, manos a la obra. En esta parábola el Señor Jesús expresa nuevamente su inminente regreso y la responsabilidad que tienen los creyentes de rendir buenas cuentas de su servicio, conforme a lo que el Señor les ha otorgado. Desde luego que el Señor espera fidelidad. De lo contrario, el siervo es reprobado y excluido de la presencia de su Señor. Vamos a abordar brevemente estos versículos. El título, ahí está. ¿Estás listo para rendir cuentas? Esta enseñanza nos mueve a reflexionar en esta pregunta. Y yo quiero que desde este momento usted se pregunte eso. Yo le estoy preguntando, no me conteste. Es para reflexionar. ¿Está usted listo para rendirle cuentas al Señor? Si ahorita mismo viene el Señor, ¿qué cuentas va a rendir usted? De todo, absolutamente de todo. ¿Está usted listo? Porque a eso nos va a mover esta porción, a meditar, ¿realmente estamos listos como iglesia? En ocasiones podemos orar y pedirle al Señor que venga, y eso está bien, porque anhelamos que el Señor regrese. Pero por otra parte encontramos esta enseñanza que nos lleva a decir, ¿realmente estoy preparado para que venga el Señor? Bueno, veamos qué nos enseña la palabra, hermanos, al respecto. Porque el texto es muy, muy claro. Y bueno, vamos a aprovechar este tiempo. Le damos gracias a Dios porque no hace calor, así que no se puede usted dormir en esta mañana. Y si siente que los ángeles le arrullan, bueno, levántese, mójese la carita y regrese a su lugar. Creo que todos podemos esforzarnos en poner atención al consejo de la palabra de Dios. Primer punto, el Señor que confía en sus siervos. Versículo 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Bueno, nuevamente el Señor usa una parábola, nuevamente usa algo cultural para enseñar una verdad. Efectivamente, en aquel tiempo había amos, señores, dueños. No es la primera referencia que encontramos. Hemos encontrado diferentes referencias en las parábolas. Y desde luego que quien mandaba era el Señor, el dueño de esta casa, el dueño de la viña. Aquí lo describe como un hombre que entregó sus bienes a sus siervos. Bueno, en aquellos tiempos, desde luego, los siervos
tenían la responsabilidad, hermanos, no solamente de servir fielmente a su Señor, sino de conocerlo. Y esto es impresionante. No es como que el empleado de una gran empresa que nunca llega a conocer, por ejemplo, al gerente. Quiero ilustrarlo así. En estos tiempos, aún el más pequeño de los siervos tenía contacto con el amo y lo conocía. Bueno, esta es la referencia que el Señor usa, el Señor y sus siervos. Dice que este hombre, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Bueno, observen el versículo 14, esta palabra ¿por qué? Es una conjunción que une tanto la enseñanza de las 10 vírgenes como esta enseñanza. ¿Recuerda usted? Entonces dice, ¿por qué? El reino de los cielos. Esta palabra, esta pequeña palabra está uniendo las dos enseñanzas. Y vamos a ver el resto del capítulo, primeramente Dios, la siguiente semana. Y lo que podemos observar en el texto bíblico, hermanos, es efectivamente esto, que tenemos que leer todo el capítulo, mínimo, para poder entender este mensaje. Amén. Y más aún, tenemos que leer todo Mateo para entender este capítulo. Gloria a Dios. Esa es la bendita palabra, que nos sumerge en el conocimiento de Dios. Lo que el Espíritu Santo habló, ahí nos metemos, ahí profundizamos. El reino de los cielos es parecido, una parábola. Este hombre, evidentemente, dice el texto que confió, hermanos. Dice el texto que les entregó sus bienes. Pero este señor confió sus bienes a sus siervos. Esta parábola sigue hablando del reino de los cielos y estamos desde luego haciendo referencia al cumplimiento visible de su gobierno. Hoy Dios gobierna, hoy Dios tiene el control, Él tiene paciencia, pero desde luego que la venida está hablando, hermanos, de ese gobierno visible, literal. Recordemos que la Biblia habla del milenio, 1000 años bajo el gobierno perfecto de Jesucristo. No quiero minimizar su reino, pero Él estará colocado en el lugar supremo, no como un presidente, sino como el rey de toda la tierra. 1000 años con ese gobierno, imagínense. Aleluya. Hoy los gobiernos, hay corrupción, tristemente, hay abuso de autoridad. Bueno, en ese reino milenial no será así. Aleluya. Por eso está hablando el texto del reino de los cielos, porque viene para gobernar. Hoy el Señor sigue teniendo paciencia. Él sigue siendo el Cordero que fue inmolado. Lo acabamos de cantar. Digno es el Cordero inmolado. Pero Él viene, hermanos, con vara de hierro. Él ya no va a venir como el Cordero. Él viene con vara de hierro a regir las naciones. Él viene a exigir cuentas. Versículo 15. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, cada uno conforme a su capacidad. Y se fue lejos. Bueno, el texto describe 3 siervos. Al primero, ¿cuánto le dio? 5 talentos. Al segundo, le dio 2. Y al tercero, recibió solamente 1 talento. El texto describe lo siguiente, hermanos. Observe cómo dice: cada uno recibió conforme a su capacidad. Y esta es una verdad que nosotros aprendemos de esta parábola, que los siervos del Señor de esta parábola no tenían las mismas capacidades. Bueno, el texto es muy claro, así que estos siervos pertenecían a su Señor, exteriormente tal vez se veían iguales, pero cada uno de ellos tenía diferentes capacidades, diferentes habilidades. Y ahorita lo vamos a ver un poquito más en la aplicación. Bueno, la palabra talento, hermanos,
es un término general. Es un término que se usaba para medir el dinero. Había talentos de oro, talentos de plata, talentos de bronce. Así que en este texto el Señor se está refiriendo más bien al valor de lo que tiene el talento, más que a la cantidad. La cantidad no es importante en este sentido. Se usa una cantidad para describir las diferentes capacidades de los siervos, pero creo que no es necesario decir que, por ejemplo, la plata eran aproximadamente 34 kilogramos de plata un talento, eran bolsas grandes de plata pesadas y bueno, es una representación que está haciendo. Repito, la cantidad no es importante porque el talento describe un valor. Bueno, este amo, este señor, entrega sus bienes a sus siervos. Y nuevamente, esta palabra señor es la palabra griega kurios, que se traduce como gobernante, como dueño absoluto. Y los siervos siempre se dirigían así a su amo, como señor. Y bueno, cuando usted dice señor, está diciendo eso. Cuando usted le dice Señor a Dios, a Jesucristo, usted le está diciendo, tú eres mi gobernante. Tú eres el dueño absoluto de todo lo que yo pueda tener, creer, conocer y en un futuro tener, todo te pertenece. Él es nuestro dueño. Bueno, esta parábola, hermanos, hace referencia a las capacidades que Dios ha entregado a cada uno de sus siervos. Evidentemente el Señor es Dios. Los siervos son los creyentes, los que han sido llamados para servir. Los talentos representan las capacidades dadas a cada uno, escúcheme bien, para el beneficio de su obra. ¿Por qué? Porque podemos decir, bueno, es que yo tengo capacidades y las uso para mi beneficio. Eso sería un mal entendimiento de la palabra. La misma parábola enseña, hermanos, que los siervos en casa del Señor, del amo, tenían todo. Ellos tenían un techo, ellos tenían sustento. La cultura nos muestra que había siervos que tenían a sus familias mismas en la casa del Señor y no les faltaba absolutamente nada. ¿Y sabe con qué propósito? Con el propósito de que el siervo estuviera siempre fiel al Señor. Bueno, el asunto no ha cambiado, hermanos. Él se encarga de suplir nuestras necesidades. Él nos ha otorgado la habilidad de trabajar. A muchos les ha dado en diferente manera, pero todo viene de Dios. Si hoy pudimos, ayer pudimos probar un bocado, bueno, es Dios supliendo tu necesidad. Hermanos, y aprovecho nuevamente para darle las gracias de la semana antepasada, platicaba con mi hermano. Yo me partía en dos y no sabía qué hacer porque era mamá y papá. Y de verdad, hermanos, la provisión llegó. Dije, Señor, gracias. No lo merezco. Mis hijos y yo no. Yo no lo merezco, pero gracias. ¿Y cuál es la referencia? Que nosotros trabajamos, servimos y el Señor suple nuestras necesidades. No estoy diciendo que no vaya a trabajar, sí, todos tenemos que trabajar, pero Él mismo otorga la fuerza, la salud, la sabiduría. Aquí tenemos hermanas que son hábiles para los negocios. Bueno, eso viene de parte de Dios. Y Dios otorga. Ahora, el énfasis de la parábola es en las capacidades que Dios ha otorgado a cada uno, a cada miembro de la iglesia, pero para servir en su obra, hermanos. Aleluya. A unos más, a unos menos, eso no importa. Dios ha dado capacidades a su iglesia para servir. Porque Él espera que sirvamos. Ahora lo vamos a ver más adelante, pero
este siervo, este último siervo, evidentemente no era fiel a su Señor. Así que esta parábola nos enseña que aún dentro de la iglesia hay personas que son infieles al Señor, hablando de las capacidades que Dios les ha dado para servir. ¿Por qué? Porque no las ponen al servicio de Dios. Nada más por eso. Versículo 16. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. La Biblia textual y la Nueva Versión Internacional incluyen la palabra enseguida en lugar de esa primer letra I del versículo 16 del texto. Bueno, en esa, ahí tiene usted su Biblia. La primera palabra en el versículo 16 es I. Bueno, la Biblia textual y la Nueva Versión, la primera palabra que ponen es enseguida. ¿Por qué? ¿Por qué menciono esto? Porque desde luego el texto muestra que lo que el siervo hizo fue enseguida, en ese momento, ya comenzó a poner por obra, comenzó a servir, comenzó a pensar en los intereses de su Señor. Inmediatamente le otorgó, dice, aquí tiene 5 bolsas de oro. En este tiempo cualquiera se volvería loco. Me voy a ver, no. Lo que el siervo hizo fue en ese momento, dice, enseguida, el que había recibido 5 talentos fue y negoció. Qué prontitud, hermanos. Apenas lo recibió y córrele, vámonos. ¿Qué voy a hacer? No sé, ahorita en el camino voy pensando cómo voy a negociar, qué voy a comprar, qué voy a vender. Algo tengo que hacer. Porque mi Señor me entregó 5 talentos y yo tengo que rendirle cuentas. Ahora, la idea de que su Señor les había encargado negociar, podemos decir que es implícita, hermanos. El texto no dice que el Señor los mandó a negociar, pero cuando vemos el desarrollo de la parábola, evidentemente el Señor les había encargado negociar con sus talentos. En términos prácticos, lo que el Señor les había encargado era negociar, trabajar con eso que les había entregado, con esos talentos. Bueno, ahora, esta es una característica propia de los verdaderos cristianos, que inmediatamente reciben algo y ya están pensando en su Señor. Escuche este testimonio que nos da la Escritura. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8 en adelante. Dice así: porque partiendo de vosotros, Pablo está hablando con los tesalonicenses, les está escribiendo, dice, ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros, escuche bien, no tenemos necesidad de hablar nada. Dice, ya ustedes predicaron, ¿ya para qué venimos? Versículo 9, porque ellos mismos, los de Macedonia y los de Acaya, cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo ustedes se convirtieron de los ídolos y Dios para servir. ¿Para qué se convirtieron? Para servir al Dios vivo y verdadero. Los tesalonicenses apenas recibieron el Evangelio, es lo que lo quiero parafrasear en otras palabras, la Nueva Versión Romero. Los tesalonicenses reciben el Evangelio, inmediatamente se convierten, avientan sus ídolos por allá y comienzan a servir al Señor, de tal manera que los de Macedonia y los de Acaya observaron la actitud de los tesalonicenses y dijeron, oye, ¿qué les pasó a estos? Es que se convirtieron al cristianismo. Entonces cuando llega el apóstol Pablo con todo su séquito, vamos a predicar, no nos prediquen, ya nos predicaron con el ejemplo. ¡Wow! Sorprendente. Eso es lo que dice la carta. ¿Cómo ustedes se convirtieron de los ídolos a Dios para
servir. Para servir. Esto es una prioridad para el cristiano, servir. Aleluya. Escuché amén por allá en la fila 58. Gloria a Dios. Es una prioridad para el cristiano servir. El resultado de esta negociación que hizo el siervo fue un rendimiento o una ganancia del 100%. Ganó otros 5 talentos. Ahora, desde luego que el énfasis, hermanos, es el trabajo, la reacción pronta del siervo. Podemos observar en el desarrollo de la parábola que esa ganancia, hermanos, no fue inmediata. Vamos, el texto lo describe, pero evidentemente pasó mucho tiempo hasta que viniera su señor, vamos a ver más adelante, y el siervo que hizo siguió trabajando. De tal manera que cuando su señor llegó, él había obtenido el doble de lo que le habían entregado. Versículo 17. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Y esto es muy interesante, hermanos. Asimismo indica que el segundo siervo tuvo la misma actitud, la misma prontitud, mostró el mismo interés en negociar inmediatamente, reaccionó de la misma manera. Ahora, entendemos que aunque su capacidad era menor, la actitud fue la misma. El primer siervo tuvo 5 talentos. Este segundo siervo nada más tenía 2. Pero su reacción fue la misma. No importa, tengo 2 talentos, no importa, yo también voy. Y voy a hacer, y voy a quitar, y voy a poner, y voy a quitar, y a ver qué hago. Pero yo voy a negociar. Yo voy a ver por el interés de mi Señor conforme a lo que Él me dejó. Bueno, nuevamente el resultado de esta negociación fue un rendimiento al 100%, hermanos. Ganó otros 2 talentos. Y aquí podemos entender algo muy importante. Que no importa la capacidad que Dios te ha entregado. Puede ser mucha, puede ser mínima. ¿Eso es importante? No. No, eso no es importante. Lo que es importante es que tú y yo tomemos esta misma actitud inmediata. ¿Qué estoy haciendo hoy? Hoy, ¿qué estoy haciendo para la gloria de Dios? Hoy, ¿qué estoy haciendo para que cuando venga el Señor yo le entregue buenas cuentas? ¿Qué estoy haciendo? No importa la capacidad, hermanos. Versículo 18. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Primer palabra del versículo 18. Pero, así como que pesa esa palabra, pero. Yo no sé si a usted le ha pasado que de repente, hermano, aquí estoy, pero ya no es lo mismo. Sí, hermano, bueno, ese pero pesa aquí, hermanos, increíblemente. Pero el que había recibido 1 talento no tuvo la misma actitud. Fue y cavó en la tierra. Esta misma palabra, pero, hace ya un contraste en los otros 2 siervos. 5 talentos negoció, 2 talentos negoció, pero este que tenía 1 no negoció. Fue y cavó, fue lo primero que hizo, cavar un hoyo en la tierra y esconder el dinero de su señor. Este siervo tenía menos capacidad, pero este siervo tuvo una reacción totalmente diferente. Es curioso que el texto no diga que
Tal vez se detuvo a pensar, tal vez se detuvo a meditar, tal vez le haya preguntado a los otros consiervos, decir, ayúdenme, ¿qué puedo hacer? No, la reacción fue inmediata también, pero para enterrar el talento. Una reacción pronta pero mala. Qué contraste, ¿no? Mientras que los otros reaccionaron, dijeron, vamos a negociar, porque el Señor nos ha confiado sus bienes. Este dijo, ay, ¿qué voy a hacer? Lo voy a enterrar, no queden problemas. Reacción inmediata pero mala, una reacción equivocada. Este siervo no veía el talento como un privilegio para servir y agradar a su Señor. Qué triste. Este siervo vio el talento como un estorbo. Por eso lo enterró y continuó con su vida cotidiana. Increíble, hermanos. Le quiero repetir esta idea. A mí me dio escalofríos, hermano. El Señor le entregó, pero lo que el Señor le confió para él fue un estorbo. Yo no tengo tiempo para estas cosas. Yo voy a enterrar y cuando venga le voy a dar lo que es suyo. A mí esto me estorba. Yo voy a hacer mi vida normal. Yo me voy a ocupar de mis cosas. Lo de mi Señor no me interesa. Ahí está bien seguro. Cabe mencionar que en estos tiempos bíblicos, yo no sé ahora, cuando yo platicaba con mi abuelita, ella me platicaba muchas historias de esto, que enterraban cosas, enterraban ollas con monedas de oro y que le salía no sé qué, y bueno, ya otras historias. Pero la gente anteriormente, lo que yo pude aprender, es que la gente anteriormente tenía esta costumbre de enterrar objetos de valor. Bueno, en este contexto histórico así era. Mucha gente prefería enterrar las cosas de valor para evitar los ladrones, etcétera, etcétera. Así que esa es la idea. Él dijo, aquí está seguro, aquí no pasa nada. Se acabó. Y yo hago mi vida normal. No me interesa. Por eso decidió enterrar. Punto número 2. El Señor que recompensa la fidelidad. Versículo 19. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El texto indica que fue un tiempo incierto. Dice después de mucho tiempo. Y desde luego que esta es una idea principal del texto, porque recordemos lo que estuvo enfatizando el Señor. ¿Recuerda usted? Porque el día ni la hora nadie lo sabe. Nadie. Aquí está. Después de mucho tiempo. ¿Cuánto? ¿Quién sabe? No se describe. Vino el Señor de aquellos siervos. Hermanos, y una de las primeras acciones que realizó este siervo, ¿cuál fue? Mismo versículo 19. Y arregló cuentas con ellos. Fue lo primero que hizo. Nuevamente menciono la parábola de las 10 vírgenes. A diferencia del esposo, que llegó con su vestido de boda, estaban los comensales, estaban las lumbreras, las antorchas, estaba el banquete, hermanos, la novia que se había preparado durante más de 2 años, gozosa, ya llegó el esposo, salida a recibirle. Entonces todos estaban contentos, llegó el amado. Comenzó la música, hermanos, la celebración.
Y el contexto es que estas vírgenes sensatas entraron a la celebración. Hermanos, aquí se nos presenta una figura totalmente diferente. Aquí el Señor no viene a hacer fiesta. Aquí primero viene a pedir cuentas a sus siervos. Ahora, es necesario, hermanos, hacer estas observaciones. Porque regularmente tenemos un concepto limitado y a veces pecaminoso de Dios. Le voy a repetir esto. Regularmente tenemos un concepto equivocado, limitado y pecaminoso de Dios. ¿Por qué? Porque en ocasiones solamente nos centramos en Dios es amor. No, pastor, es que sí, Dios es amor, evidentemente. Pero si solamente te quedas con el amor, estás haciendo a un lado el resto de las virtudes del carácter de Dios. Aleluya. Usted no se la puede pasar con Dios es amor, porque usted está fabricando un Dios que nunca le va a usted a reprender por su pecado. Porque si usted solo se queda con el Dios de amor, usted jamás se va a preparar para rendir cuentas. No, Dios me la va a pasar. ¿Cómo no? Ahorita vamos a ver que no. Dios viene a pedir. Hermanos, esta palabra también se traduce como a exigir cuentas. Así es. ¿Dios es amor? Sí es amor, porque estamos aquí. Nos ha perdonado y somos salvos por gracia. Ahí está el amor de Dios. Y todos los días Él hace salir su sol sobre justos e injustos. Hace llover. Es amor. Bueno, ahora le quiero recordar que el Dios de la Biblia también viene a exigirle cuentas a usted. ¿Dónde está el amor? Pues ahí está implícito. Porque Él quiere que usted esté constantemente alerta, velando, despierto. Ese es el Dios de la Biblia. Y ya tendremos ocasión de hablar del Dios de ira. Porque también es parte del concepto de la Biblia. El Dios que disciplina. Oh, pastor, avíseme para no venir. No le voy a avisar. Dios está irado en contra del pecado. Vemos que este Señor de la parábola lo primero que hizo fue arreglar cuentas con ellos. Bueno, entonces ellos se presentan. Versículo 20. Y llegando el que había recibido 5 talentos, cabe mencionar que fue el primerito que llegó. Trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Hermanos, el primer siervo llegó corriendo con una sonrisa, como decimos, de oreja a oreja, y entregó tanto lo que había recibido como lo que había ganado. Pero veamos la actitud del siervo. Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5. ¿Qué está diciendo el siervo? Señor, me diste 5 talentos. Aquí tienes, hice, me esforcé, negocié, trabajé, pero todo es tuyo. ¿Tengo algún mérito? No, aquí está, todo es tuyo. ¿Recuerda usted en ese pasaje cuando el Señor en Lucas le dice a los siervos: cuando ustedes hayan cumplido lo que tenían que hacer, pueden decirse siervos inútiles somos? ¿Qué pasó, pastor? Sí, así lo dice el texto. ¿Por qué? Porque nada más hicieron lo que tenían que hacer. Bueno, este siervo no se está jactando de nada. Aquí tienes,
todo es tuyo. Aleluya. Ahora, esta es la actitud del verdadero creyente, hermano. Desde que abre sus ojitos, desde que puede moverse, desde que gira de su cama o de la hamaca para bajarse, en ese momento ya le está dando gracias a Dios. Un día más, Señor, gracias. No aquel que lo primero que busca, mi celular. Reprobados, hermanos. Pude ir a trabajar, gracias, Señor. Gané tanto, gracias, Señor. Pudo usted ir y meter la tarjeta en esa cosa que se llama cajero, gracias, Señor. Gracias. Esa es la actitud del verdadero siervo. Sí, yo trabajé, pero si tú no me hubieras concedido vida hoy, ni siquiera hubiera ido a trabajar. Es el entendimiento que tiene el verdadero creyente. El negligente se jacta, se justifica, se elogia, aún en lo íntimo. ¿A qué me refiero con esto? Que no tiene que hablar, que su actitud es banal, que su actitud es arrogante. Es que la iglesia no me merece. El Señor sí, pero la iglesia no me merece. No ha entendido, no tiene mentalidad de siervo y posiblemente ni siquiera es siervo. Versículo 21. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, sujétese de la silla, por favor. Aprendamos lo que dice el texto. Primeramente, vemos que el Señor elogia el carácter de su siervo. Hermano, si usted permanece en fidelidad, usted va a ser elogiado personalmente por el rey. Sí, aquel que a usted le cuesta trabajo, ese rey le va a usted a elogiar de esta manera. Si usted permanece fiel. No perfecto. Nadie en esta tierra es perfecto. Fiel. Lo que el Señor le está diciendo es, lo hiciste bien. Hiciste muy buen trabajo. Pero así con un tono de alegría, hermanos. Así. Hermano, así nos va a recibir el Señor. Así. Tenemos que esforzarnos en ser fieles, en trabajar, en servir. Y entonces usted va a ver la sonrisa del Señor Jesucristo. Bien, lo hiciste bien. Señor, pero lo hiciste bien. De verdad que es algo impresionante, hermanos. Indescriptible. Estrujante. Que inmerecidamente el Señor sonríe y diga, bien, lo hiciste bien. Muy buen trabajo. Supiste esperar y supiste trabajar. Lo hiciste bien. Impresionante. Bueno, pero no es lo único. Le dice, buen siervo. Le dice, eres bueno. ¿Cómo? Si eres bueno. ¿Podemos entender eso? Yo no lo entendí, hermanos. Yo no lo entendí. Fui al griego, fui al hebreo, fui a todos lados. Está diciendo, eres un siervo bueno. Ágatos. Tienes una naturaleza buena. Por eso lo hiciste bien. Ahora, ¿qué nos muestra este texto? Que evidentemente el siervo bueno es porque ha nacido de nuevo. Es porque el Espíritu Santo mora en él.
es porque este siervo ama a sus consiervos, ama a la iglesia. Es porque este siervo aborrece lo del mundo. Y podemos encontrar varias referencias. Por eso es un siervo bueno. Pero no es lo único. Siervo, buen siervo y fiel. Lo que le está diciendo es, eres bueno, pero además te has ganado mi confianza. Ay, eres digno de mi confianza. Yo, Señor, si luego no quiero ir al culto, es digno de mi confianza. Si cuando los sugieres me mandan, no me quiero sentar donde me dicen, está diciendo el texto. Si no vengo al discipulado, vemos hacia dónde nos empuja el texto. Eres digno de mi confianza. Trabajaste. Supiste esperar, pero también estuviste trabajando. Has demostrado que eres digno de mi confianza. Aunque fue el siervo, escuche bien, que recibió más talentos, 5, dice el texto, sobre poco ha sido fiel. Nos damos cuenta una vez más que la cantidad no es importante. Dejó 5 bolsas de oro. Dice que no es mucho. Sobre poco ha sido fiel, sobre mucho te pondré. Bueno, nuevamente, la cantidad que el siervo recibió no se compara con lo que ahora va a recibir. Pero eso no es todo. Como el siervo es digno de confianza, ahora lo hará responsable de una cantidad mayor y asómbrese conmigo, seguirá trabajando, seguirá teniendo cosas a su cargo. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. El texto no dice, sobre poco fuiste fiel, entra y ya no hagas nada. Eso no dice el texto. ¿Cuál es la idea, hermanos? Nuevamente, que aquí servimos y en la eternidad estaremos sirviendo aún más. Gloria a Dios. No hay holgazanes en el reino de los cielos. No hay flojos ahí. Y una cosa más. Entra en el gozo de tu Señor. El Señor de esta parábola quiere compartir plenamente su gozo con su siervo que es digno de confianza. Su alegría, su regocijo continuo. Ahora sí, ya me rendiste cuentas, ahora sí, vamos a gozarnos. Recuerda, alguna vez le compartí una ilustración, que era una anécdota, cuando llegó personas armadas al templo. Los que no sean cristianos, salgas. Les quedaron como 3 o 4. Ahora sí, nos vamos a gozar. Ya se fueron los hipócritas y nos quedamos a gozar. El Señor primeramente pide cuentas. Y al siervo fiel dice, ahora te voy a poner en tus manos una responsabilidad mayor. Pero no solo eso, entra al gozo de tu Señor, el gozo eterno, la paz eterna, el contentamiento, el solaz, la paz que hay en la presencia de Dios. Y este gozo de alguna manera, hermanos, ya ha sido dado al creyente. Estas cosas os he hablado para que tengan gozo. El Señor Jesús les hablaba del gozo. El verdadero discípulo, hermanos, escúcheme bien, el verdadero discípulo, el verdadero creyente
disfruta servir, goza, se alegra cuando está sirviendo. Eso es lo que enseña el texto. El servicio no le estorba, el servicio no es una carga, no le es molesto. Disfruta. A lo mejor se cansa, sí, porque todos nos cansamos, pero disfruta hacerlo. Se alegra, lo hace de la mejor manera. Ese es un verdadero discípulo. Pero este gozo está incompleto hasta que llegue el Señor, porque dice: entra en el gozo, en la plenitud, en la totalidad, en la eternidad. Entonces ese gozo estará completo para nosotros. Ahora yo le pregunto, hermano, cuando usted sirve al Señor, ¿disfruta lo que hace? Medítelo. Bueno, si es que hace algo, si no, pues hasta aquí va usted reprobado. Cuando usted hace algo para el Señor, ¿lo disfruta? ¿Se goza? ¿Se prepara? Bueno, eso es lo que muestra el texto. El Señor viene por los siervos que se gozan. Versículo 22. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Segundo siervo, con menor capacidad, pero mismos resultados. Mucho esfuerzo, mucho trabajo. Ahora, aquí está representada la justicia de Dios. Humanamente, tenemos el pensamiento equivocado que aquel que hace mucho merece más. Sí, aquel que hace muchas cosas merece más paga que el que hace pocas cosas. Bueno, aquí está representada la justicia de Dios. Este siervo tenía menos capacidad, entregó menos cantidad, pero ¿cuál fue la paga, hermanos? La misma. La misma. También le reconoció su carácter, también le dijo: eres un buen siervo, eres digno de mi confianza. Sobre poco fuiste fiel, sobre mayores cosas te pondré a trabajar ahora. Entra en el gozo de tu Señor. Esa es la justicia de Dios. Hermano, es que yo siento que no sé hacer mucho. Sírvale con lo que tiene. Estamos viendo que no importa la cantidad, sino la fidelidad. Le repito este principio bíblico: al Señor no le sorprenden las cantidades. Lo que Él busca es fidelidad en nosotros. Precisamente porque si fuimos fiel en una capacidad, bueno, ahora va a haber más cosas. Este siervo, quiero decirlo con todo amor, no llegó lamentándose: Señor, es que yo nada más tenía capacidad, mira, nada más me diste 2 talentos, y pues no dijo nada de eso. Con lo que tenía, con eso se puso a trabajar. Medite usted, ¿qué tiene usted para servirle al Señor? ¿Es poquito? No se preocupe, sea fiel. ¿Es mucho? Trabaje mucho. Ay, no, poquito, pero sea fiel. Ese es el principio bíblico. Pero todos sirven, todos servimos. Gloria a Dios. Punto número 3. El Señor que castiga la maldad. Versículo 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Sorprendente. Versículo 24, primera palabra: pero. Otra vez, pero. Llegó el que solo había recibido un talento. Bueno, nuevamente observamos que este siervo
Solamente se le había confiado un talento conforme a su capacidad. Ahora, esto no es ninguna regla, desde luego. Lo que está enseñando el texto es que a pesar de que solamente tenía un talento, no le interesó. El texto no quiere enseñar que los que tenemos un talento va a suceder lo mismo, no. Lo que está enseñando es que a pesar de que era una sola responsabilidad, fue un siervo infiel y malo, desde luego. Ahora, observemos que en el texto, las palabras de este siervo malo, Señor, le dice Señor, te conocía que eres hombre duro. Primera falta. Su primer argumento es, yo te conocía que eres un hombre durísimo. Esta palabra duro se traduce como áspero, como exigente. Señor, yo te conocía que tú eres un hombre áspero, duro. Evidentemente, no conocía a su Señor, porque ese no es el carácter de este Señor que nos describe la parábola. Primer fallo. Siguiente, dice que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Nuevamente, siguiente falta. Lo está acusando de ser un ladrón. Es que tú tomas lo que no es tuyo. Impresionante, hermanos. Impresionante. Ciegas donde no sembraste. Tú nada más tomas aquello que tú no hiciste y recoges cosas que tú no diste. Ese eres tú, Señor. Lo llama ladrón. De manera sutil lo llama ladrón. Versículo 25. Por lo cual tuve miedo. Siguiente error. Justifica su hipocresía. Ahorita vamos a ver por qué. Diciendo, es que tuve miedo. El argumento que usa este siervo es que debido a que supuestamente él conocía a su Señor, que era un hombre duro, que era un hombre severo, que exigía cosas que él no había dado, que tomaba lo que no era suyo, dice, eso me causó miedo, y entonces fui y enterré tu talento en la tierra para no meterme en problemas contigo. Ese es el argumento que él está usando. Ese es su argumento. Nuevamente, este siervo no conocía a su Señor, no le amaba, no le esperaba, y no le interesaba trabajar para él. La responsabilidad que le había dado su Señor le estorbaba para realizar su vida. No, yo cuando venga le voy a dar lo que es suyo. Lo sacó de la tierra, aquí está lo que es tuyo. No me interesa servirte. Yo aquí estoy bien, con mi casita, bajo tu cuidado, tengo provisión, así estoy bien. No quiero servirte. Porque eres un hombre duro. Eres un Señor que toma lo que no es tuyo. Y eso a mí me causa miedo. Y bueno, esto refleja, desde luego, la falsa actitud de aquellos que se dicen ser cristianos y que son perfeccionistas, que no quieren servir porque dicen, yo quiero servir al Señor, pero lo tengo que hacer a la perfección. Si no, ¿para qué sirvo? Aquí está reflejado. Aquí está. No, es que si yo le voy a servir al Señor, no. Aquí está tu imagen. Mala. Justificas que no quieres servir diciendo que lo quieres hacer a la perfección. Aquí está tu imagen hipócrita. Aquí está. No sirves porque no quieres. Punto. El miedo supuesto lleva a este siervo a enterrar su talento y se despreocupa. Esta es otra característica.
vivía despreocupado. Cuando venga yo lo voy a sacar de la tierra y ya me quedo sin problemas. ¿Qué preparación ni qué nada? ¿Qué trabajo? ¿Qué obra de Dios ni qué nada? Cuando venga yo le voy a decir, yo me porté bien, no me metí en problemas con nadie, aquí estoy, Señor. Bueno, vamos a ver la respuesta. Efectivamente, el siervo le devolvió su talento. La maldad de este siervo le llevó a tener una perspectiva equivocada, hermanos. En lugar de ver la situación con gozo, de decir, el Señor me confió un talento, voy a trabajar y se lo voy a entregar duplicado, multiplicado, triplicado, lo que él pensó, esto me estorba, no quiero agradarlo y me da miedo, mejor escondo esto y cuando venga le entrego lo que es suyo. Eso es lo que está mostrando el siervo. Malo. Versículo 26. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo. Totalmente lo opuesto. Eres un siervo bueno. Siervo malo. Ahora, esta palabra, desde luego, tiene una connotación mayor. Esta palabra malo es que continuamente está inclinado a lo malo. Que no hay nada bueno, absolutamente nada. También se usa esta palabra para describir a los pecadores. Siervo malo y negligente. Quien describe al siervo es el Señor. Ni siquiera el siervo mismo se describe. Es el Señor que describe al siervo como malo y negligente. Las palabras que usa el amo son las siguientes. ¿Sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí? Bueno, esto no es una confirmación del mal carácter que había descrito este siervo, sino es una, escuche bien, es una refutación a su rebelión disfrazada de miedo. En otras palabras, si realmente me tuvieras miedo, hubieras hecho lo mínimo para que yo recibiera lo que es mío. Si realmente te causaba miedo, pero no tienes miedo, porque en tu corazón es maldad, es rebelión. Si realmente sabías que era yo malo, que era yo duro, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Bueno, el amo está hablando, el Señor, está describiendo a su siervo como malo y negligente, pero además lo está describiendo como rebelde. Que tú no me tienes miedo. Tú eres un rebelde que no me quiere servir. Versículo 28. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Después de explicarle su error, después de refutarle su hipocresía, después de exponer su verdadera persona, si tú no eres miedoso, tú eres malo, estás lleno de maldad, tú no esperabas mi regreso y no te interesa servirme. Bueno, quítenle el talento a este siervo. Versículo 29. Porque al que tiene, le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. El Señor manda que le quite el talento al que solamente tenía uno. Sí, pero nada más tiene uno, quítenselo y llévenlo a aquel que tiene 10 talentos. Porque al que tiene, le será dado. Ahora, es evidente, hermanos, es evidente que en este momento el Señor ya está aplicando la verdad que le dijo. Sobre mucho te pondré. Bueno, ya no vas a tener nada más 10 talentos a tu cargo, ahora van a ser 11. Y ahorita que entremos, te voy a dar más. El Señor inmediatamente puso en práctica su verdad. Dénselo al que tiene 10. Porque tiene la capacidad. Ahora, hermanos, implícitamente el texto muestra
que la capacidad de los siervos, ¿qué pasó con ella? Aumentó. Ahora eran más capaces. Bueno, como ese siervo es fiel y es más capaz, bueno, denle este talento que este siervo no quiso. Versículo 30. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. La parábola de las 10 vírgenes termina de la misma manera. Señor, Señor, ábrenos. En verdad os digo que no os conozco. Cuando leíamos la referencia de Lucas, apartaos de mí, hacedores de maldad. Finalmente el Señor llama inútil a este siervo. Siervo inútil. Échenlo en las tinieblas de afuera. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora, hermanos, el texto describe que la maldad de este siervo le hizo resistirse a servir a su Señor. En otras palabras, aquel que no sirve no es siervo de Dios. No es siervo de Dios. Y una vez más, hermanos, vemos una referencia bíblica. Y esto es algo que necesitamos meditar todos los días. Hay muchos siervos, pero no todos van a entrar al reino de los cielos. La parábola de las vírgenes nos enseña que el estilo de vida, la preparación, la devoción, la paciencia, la comunión con Dios refleja que realmente somos creyentes. Hoy el texto muestra que tenemos por prioridad servir. Le repito esto, hermano. Si usted no está sirviendo, esto le tiene que retumbar en el corazón, hermano. No al pastor. Tiene que servir al Señor y a su iglesia. Y nuevamente yo le animo, hermano. Le exhorto, sirva al Señor. Si usted no sirve, aquí está claro el texto, hermano. Aquí está. No es que se quiera imponer un servicio. Hermano, usted está llamado a servir. Si no está sirviendo, aquí está su destino. Aquí está. Aquí no hay falsas justificaciones. Y yo no le estoy condenando, yo estoy exponiendo el texto, hermano. Si usted va a servir, ya, hágalo. ¿Cómo? Conforme a las capacidades que le ha dado su Señor. Si no está usted sirviendo, aquí el texto muestra una consecuencia. Bueno, esto es lo que muestra el texto, hermanos. Esto es lo que muestra el texto. Que dentro del reino de los cielos hay personas que se dicen ser siervos, pero en realidad son inútiles, son estorbos, son malos, son negligentes y serán echados al infierno. Ya hemos descrito este lugar, las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Las tinieblas de afuera es la exclusión eterna de la presencia de Dios. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Bueno, los siervos inútiles, holgazanes, malos, negligentes, serán echados en las tinieblas. ¿Y qué sucederá allí? Allí es el lloro y el crujir de dientes.
El lloro es lamentándose su condición. No, ya hemos visto textos en Apocalipsis. El lloro es por el dolor y el crujir de dientes no es por el arrepentimiento. El crujir de dientes es porque aún en el tormento están blasfemando el nombre de Dios. Impresionante. Aún en esa condición de perdición eterna, la gente está maldiciendo a Dios, blasfemando, no se arrepienten. Bueno, hoy estamos aprendiendo que este arrepentimiento no se queda en palabras, se traduce en acciones concretas, visibles, muchas o pocas, eso no importa. Lo que importa es la fidelidad que muestre el siervo a su Señor. Conclusión, hermanos. Todo buen siervo tiene utilidad dentro del reino de los cielos. Estos siervos, al mostrarse fieles en lo poco que se les ha confiado, cuando venga su Señor, recibirán mayores responsabilidades. Los siervos trabajan hoy. Cuando venga el Señor, seguiremos trabajando. Aleluya. Sirviendo al Señor con gozo, con alegría, con entendimiento. Por otra parte, los que se dicen siervos, los que se dicen creyentes, pero no sirven, que son malos, negligentes, holgazanes, recibirán su castigo en el infierno, lejos de la presencia del Señor por una eternidad. Hermanos, sirvamos con prontitud, con fidelidad al Señor y a su iglesia. No hay servicio que quede fuera de la iglesia. Lo muestra la Biblia. ¿Podemos servir afuera? Claro que sí, pero primeramente servimos a la iglesia. Que esta enseñanza nos lleve a servir, hermanos. Y una vez más, la semana pasada yo le dije, no tome esto personalmente. A esto nos lleva el texto a reflexionar. Hermano, no endurezca su corazón con el consejo bíblico. No se oponga, no se resista a la verdad. El texto enseña que usted y yo tenemos que servir, estamos diseñados y además estamos capacitados para servir. Bueno, entonces nada puede impedir que usted y yo sirvamos al Señor y a su iglesia. Hagámoslo con prontitud. Oremos en esta mañana.